El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha visitado la barriada de la estación del ferrocarril para ver el estado de la última fase de la actuación integral que en ella se lleva a cabo y que contempla mejoras en las dimensiones del acerado, en el alumbrado público y en la creación de nuevas plazas de aparcamiento. Una actuación que supondrá fundamentalmente una ordenación del tráfico para solucionar una situación muy compleja y problemática que se mantiene desde la misma concesión de las viviendas. Buenas noches. La actuación también contempla integrar en la barriada los jardines de la Argentina y crear un entorno adecuado a la categoría de la estación, edificio que una vez puesto en valor contendrá en su interior una biblioteca para su uso vecinal. Cuando esté puesto en valor el edificio de la antigua estación de ferrocarril, pues también el entorno del mismo sea adecuado a un edificio de esta categoría. También el edificio propiamente dicho tendrá un uso para los propios vecinos de esta barriada, en cuanto que lleva incorporado, además de la sala de interpretación del ferrocarril, además de la incorporación de la locomotora en el hangar, en el antiguo edificio llevará una sala de lectura a modo de biblioteca. No todos los parados mayores de 52 años podrán ser beneficiarios del subsidio anunciado tras uno de los viernes sociales del gobierno Sánchez. Los servicios jurídicos del propio Ministerio de Trabajo han paralizado esta medida precipitada de Pedro Sánchez por las lagunas jurídicas que presentan algunos casos con respecto a los periodos anteriores de cotización de estos parados. Se plantea una serie de cuestiones técnicas por parte del Ministerio competente en la materia y ha creído conveniente que hasta que no esté toda la documentación justificativa al respecto, pues no se puede proceder de una forma manifiesta y evidente. El plazo para presentar la declaración de renta de 2018 comienza este martes 2 de abril y durará hasta el 1 de julio. Los ciudadanos que residan en Ceuta y Melilla necesitarán prestar especial atención a la hora de presentarla a través de Internet, puesto que Renta Web no incluye de forma automática el importe de la deducción por rentas obtenidas en las dos ciudades. De cómo hacerlo, el Ministerio ha elaborado un vídeo explicativo que les mostraremos en este informativo. El presidente de la ciudad, la delegada del gobierno y el comandante general han asistido esta tarde a la inauguración de la exposición que la Asociación de los Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil ha instalado en la planta baja del Auditorio del Rebellín para conmemorar el 175 aniversario de la creación de la Benemérita. Con la evolución histórica de la Guardia Civil desde su creación, que la creó el Duque de Ahumada, y una evolución durante todos estos años, pues empezamos con distintas uniformidades, pasamos por las fotografías en blanco y negro sobre varios apartados, que está, por ejemplo, Cuba, está Guinea y prácticamente hasta la fecha actual. El Ceuta consiguió ayer en Lucena un triunfo incontestable por 0-4 que le ha permitido escalar hasta el tercer puesto de la clasificación. Todos los detalles de esta información, así como del resto de la actualidad deportiva, les llegará tras este informativo con Javier Navas en Club Deportivo. Son los principales titulares del día, así comenzamos el tiempo para la información en la televisión pública. El presidente de la ciudad ha visitado esta mañana la barriada de la estación de ferrocarril, una actuación integral que ya se encuentra en su fase final y que va a suponer un antes y un después para dicha barriada. Vivas se ha reunido con la presidenta de la asociación vecinal y ha destacado el cambio que experimentará la fisonomía de esta parte de la ciudad. Juan Vivas ha visitado la barriada de la estación del ferrocarril para reunirse con la presidenta de la Asociación de Vecinos y conocer su impresión sobre el estado actual de la actuación integral que se está llevando a cabo en la zona y que ya está en su fase final. La obra va a llevar consigo ordenar una situación de tráfico muy compleja que la barriada arrastraba desde su origen. El proyecto también va a integrar el Jardín de la Argentina en esta barriada, pero hay más. También lleva a cabo una actuación importante desde el punto de vista del ensanchamiento de las aceras. Las anteriores no cumplían con
con la normativa y hemos pasado, me parece que vamos a pasar de unas aceras de 1,30 a 1,80, con lo cual la seguridad, la accesibilidad mejora considerablemente. También se lleva a cabo una actuación de renovación de todo el alumbrado público, con farolas de menor consumo, con luminarias de menor consumo y con farolas de mejor porte, un avance considerable. Y es que se quiere que el entorno sea el adecuado una vez que el edificio de la antigua estación del ferrocarril esté puesto en valor, un edificio que también tendrá un uso vecinal. En cuanto que lleva incorporado, además de la sala de interpretación del ferrocarril, además de la incorporación de la locomotora en el hangar, en el antiguo edificio llevará una sala de lectura a modo de biblioteca, con lo cual ese equipamiento tan relevante viene a mejorar el nivel de prestaciones que se ofrecen a la barriada. El presidente ha recordado que el retraso de la obra es por la suspensión de unos meses que trajo consigo el modificado provocado por el impacto en el tráfico de la implantación de Mercadona. En cuanto a la pérdida de los aparcamientos, han encontrado una solución a este problema. Los servicios técnicos, la dirección facultativa del proyecto ha sido muy sensible y esta mañana le ha traído a la presidenta de la Asociación de Vecinos una solución para que antes de que termine la obra se cuenten con 74 plazas más de aparcamiento. Esto es convirtiendo una vía que estaba en principio prevista de doble sentido, convirtiéndola en una vía de un único sentido. Por último, reseñar que se efectuará una recepción parcial de las actuaciones urbanísticas de la barriada en el mes de mayo. Asimismo, el proyecto también contempla una actuación en el Polideportivo del Job, que se culminará en septiembre. Después de que el ministro de Fomento no se haya reunido con el presidente durante la visita que ha mantenido a Ceuta este pasado fin de semana, Vivas cree que esto es lo de menos y que lo importante es trabajar para desbloquear los asuntos pendientes para el interés general de Ceuta. El presidente quiere dejar ya las polémicas sobre si el ministro de Fomento debería haberse reunido con él o no este pasado fin de semana. Vivas cree que lo importante es dar un impulso a los temas pendientes en este ámbito. Yo creo que ya me parece a mí que están sobrando consideraciones y comentarios en torno a si me recibe, no me recibe, me atiende, viene o va. Lo que yo creo que es importante es que el ministro de Fomento se emplee a fondo para solucionar el problema del informe emitido por el Ministerio de Fomento que excluye de ordenación a las barriadas de la Almadraba y de Benzú, que se emplee a fondo y que lo resuelva. Que se emplee a fondo para reactivar la Nacional 352, que es una infraestructura básica para Ceuta, y que se emplee también a fondo para resolver el problema de seguridad que tiene el puerto de Ceuta. Yo con eso me conformo. Por cierto, que Vivas cree que el hecho de que el presidente de Puertos del Estado sea ceutí podría ser una oportunidad para resolver la situación límite por la que está pasando el puerto de nuestra ciudad. El Servicio Público de Empleo Estatal de Ceuta no ha recibido instrucciones para paralizar el subsidio estrella de Pedro Sánchez para los parados mayores de 52 años por sus lagunas, aunque su director, José María Zurrón, sí reconoce que aquellos casos afectados por las dudas en la aplicación del decreto quedarán aparcados y se estudiarán. Es decir, que esta medida no llegará a las cerca de 380.000 personas previstas en principio. La ayuda del subsidio para los parados mayores de 52 años por desempleo no podrá aplicarse a la totalidad de personas que se encuentran en dicha edad, ya que han surgido una serie de lagunas en el decreto a la hora de su aplicación a título general. Por ejemplo, mayores de 55 años cuya renta personal entraba dentro de los mínimos que se piden, pero no así la renta familiar, ya que antes se contabilizaban también las rentas de su esposa o esposo y ahora no. Otra laguna es que no está claro si pueden beneficiarse de la ayuda aquellas personas que cumplen el requisito de haber cotizado 15 años, pero los últimos años de su vida laboral anteriores a cumplir los 52 años fueron autónomos. La persona que cumpla los 15 años cotizados después de llegar a la edad de 52 y como autónomo, tampoco se sabe qué aplicación del subsidio tendrá, y tampoco quien tenga los 15 años cotizados, pero 10 de ellos como autónomo. Tampoco cumpliría otro requisito, el de sumar 6 años cotizados para desempleo. No queda claro en el decreto del Gobierno qué ocurre con aquellas personas que venían cobrando la renta activa de inserción y ahora quieran pasar al subsidio, que es más positivo, porque cotiza para la jubilación y por el 125% de lo ingresado.
Todas estas situaciones, según el jefe del Servicio Estatal de Empleo de Ceuta, José María Zurrón, quedarían aparcados, ya que una normativa, salvo que otra la anule, es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios y en este caso no hay instrucciones al respecto para paralizar la aplicación a nivel general. Si bien los casos aislados podrían quedar aparcados en tanto no se desarrolle el decreto o haya una circular que matice estas situaciones específicas. Preguntado sobre la paralización del subsidio para parados mayores de 52 años, Hernández ofreció estas explicaciones señalando que debe ser el ministerio correspondiente quien informe sobre las lagunas que han impedido la continuidad de esta medida. Habría que preguntarle al ministerio competente en la materia cuáles son los aspectos jurídicos técnicos que ahora mismo no tengo yo conocimiento de esos aspectos concretos que dirime el Ministerio. Por tanto, habría que preguntarle a los servicios jurídicos del Ministerio en concreto cuáles son los argumentos por los que se dirime esta circunstancia. El hecho de que no esté claro si pueden beneficiarse de la ayuda aquellas personas que cumplen el requisito de haber cotizado 15 años, pero en los últimos años de su vida laboral anteriores a cumplir 52 fueron autónomos, o que la persona que cumpla 15 años cotizados, pero 10 de ellos como autónomo, con el requisito de que no cumpliría al sumar 6 años cotizados de desempleo, son algunas de las peculiaridades que han motivado la paralización de esta medida. Se plantea una serie de cuestiones técnicas por parte del Ministerio competente en la materia y ha creído conveniente que hasta que no esté toda la documentación justificativa al respecto, pues no se puede proceder de una forma manifiesta y evidente a que todas las personas susceptibles de percibir dicho ingreso pues puedan llevarlo a cabo. Entonces, hasta que no esté todo realmente recogido de una forma técnica jurídica que dé la garantía suficiente, pues no se va a proceder a ello. Así, el SEPE se ha visto obligado a paralizar numerosas solicitudes del nuevo subsidio de 430 euros para mayores de 52 años por las lagunas del decreto ley aprobado por el Gobierno de Sánchez el pasado 8 de marzo. Un subsidio que de momento queda paralizado, aunque el PSOE asegura que llevará a cabo. Manuel Hernández, secretario general del PSOE, ha presentado esta mañana una denuncia en el Palacio de Justicia contra 7 cargos públicos por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en la contratación de un ingeniero de caminos. El secretario general del PSOE, Manuel Hernández, se ha personado esta mañana en el Palacio de Justicia para presentar una denuncia contra 7 cargos públicos por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en la contratación de un ingeniero de caminos para la ciudad autónoma de Ceuta. Nosotros constatamos una serie de hechos, de documentos, desde que esta persona se incorporó a una sociedad municipal. Nosotros pensamos, tras el estudio que han hecho nuestros servicios jurídicos, que hay una posible situación de prevaricación y de malversación de caudales públicos y, por tanto, esa es la razón por la que presentamos este escrito de denuncia. Será el Ministerio Fiscal el que determine si hay responsabilidad o no de los denunciados por parte del PSOE, entre los que también se encuentran los consejeros Néstor García y Fernando Ramos. Nosotros constatamos una serie de hechos, de documentos, desde que esta persona se incorporó a una sociedad municipal y ha ido pasando por diferentes estamentos de la ciudad y hemos presentado la documentación correspondiente. Nosotros pensamos, tras el estudio que han hecho nuestros servicios jurídicos, que hay una posible situación de prevaricación y de malversación de caudales públicos y, por tanto, esa es la razón por la que presentamos este escrito de denuncia. El gerente de ACEMSA, Juan Manuel Martín, y el trabajador de dicha sociedad, Pedro Manuel Sierra, la secretaria general, María Dolores Pastilla, y el interventor de la Junta General de ACEMSA, José María Caminero, son los otros denunciados por Manuel Hernández. Vivas ha defendido la necesidad de que la ciudad autónoma cuente con la plaza de ingeniero de caminos, canales y puertos. Además, ha defendido la limpieza del proceso para dotar dicha plaza. Por todo ello, cree que la denuncia del PSOE es electoralista. Yo lo que tengo es una confianza plena en la justicia y tengo una confianza plena en los servicios jurídicos, técnicos y económicos de la ciudad. La presentan ahora y además resulta que me parece, porque tampoco la he leído, pero me parece que yo encabezo la lista de los querellados, ¿no? Pues claro, elecciones dentro de 2 meses a la Asamblea,
yo voy de candidato y faltan 2 meses, pues mire usted, y están hablando de cosas de hace 10 años en las que un servidor no tomó ninguna decisión que sea susceptible de calificarse de ilícito penal, pues me da la impresión, y creo que a mucha gente también, que estamos hablando de un intento de utilizar la justicia con fines electorales. Ciudadanos ha presentado su nueva sede y a los candidatos al Congreso y al Senado. Cada uno de ellos ha expuesto sus orígenes, su trayectoria profesional y sus objetivos políticos. Al término de su intervención, la coordinadora en Ceuta de la Formación Naranja también se ha dirigido a los asistentes. Pero, candidata al Congreso, ha mostrado su intención de un cambio político que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Soy joven y sí, tengo valores bien arraigados, que me dan tanto la fuerza como el coraje por luchar aquello en lo que creo. Y yo, al igual que Ciudadanos, creo en este nuevo proyecto. Un nuevo proyecto cargado de valentía, de talento y de entusiasmo por hacer de Ceuta la ciudad que todos nos merecemos. Raquel González, diplomada en empresariales, ha hecho valer su experiencia en el mundo empresarial y el deseo de un mejor futuro para sus hijos. Mi experiencia personal, como madre y como mujer, de la cual me siento muy orgullosa. Conciliando trabajo, familia y ahora también la política. En definitiva, que no me quiero extender mucho, si hoy estoy aquí es por mi hija, porque quiero un futuro que a día de hoy en Ceuta no existe. José Manuel Gómez ha mostrado sus antecedentes militares, presentándose ante un reducido grupo de dirigentes y simpatizantes de la formación y trasladando los valores adquiridos a su salto a la política. En unos momentos difíciles en España, había mucho paro, había una crisis económica, estábamos en una importante crisis económica. Mi hijo me espetó: afíliate, utiliza tu tiempo, lleva tus valores a la política y haz algo para mejorar España. La coordinadora de Ciudadanos, Karima Omar, ha presentado a sus candidatos poniendo en valor la representación de su partido y situándolos como las personas que Ceuta merece. Con un objetivo muy claro, y es que quieren que Ceuta por fin tenga la representación nacional que necesita y merece. En este aspecto solo tengo que darles las gracias por su valentía, por vuestros valores y principios que no tienen precio, por dar este paso al frente y representarnos, si así lo desean los ceutíes, el próximo 28 de abril. Como ya anunció Caballas en rueda de prensa en estas elecciones generales, y aunque no se presente, la coalición va a realizar un llamamiento a la ciudadanía a participar. Por ello, Caballas va a lanzar la campaña Van a por ti, defiéndete, no votes a la derecha, repartiendo 20.000 panfletos informativos con el objetivo de concienciar a la ciudadanía del a su juicio peligro de los postulados de la derecha y llamando a la participación en el 28 de abril. Esta campaña ha recibido ya la respuesta del candidato del Partido Popular al Congreso, Guillermo Martínez, quien califica a Caballas como la quinta esencia de la confrontación y el frentismo. Para Martínez, Aróstegui y Alí, en lugar de afrontar un programa electoral y una candidatura a las elecciones generales, optan por sumarse a Otegi, Torra y Junqueras con el único objetivo de evitar que gobierne el Partido Popular. Para Guillermo Martínez, Caballas no tiene propuesta alguna que hacer. Su única misión política consiste, a la vista de esta campaña, en evitar la constitución de un gobierno capaz de recuperar la estabilidad que requiere España, tanto en el ámbito institucional como en el del desarrollo económico. Así pues, frente a los que pretenden la división y la confrontación como manera de hacer política, el candidato popular defiende un proyecto para todos sin exclusiones. Una defensa de los intereses de Ceuta por encima de los de partido y abiertos a escuchar a todos, incluidos a Alí y Aróstegui, en el caso de que algún día planteasen iniciativas en positivo, asegura Guillermo Martínez. El Papa Francisco criticó anoche en La Sexta la utilización de las concertinas en las fronteras de Ceuta y Melilla. Hoy el presidente Vivas, sin querer polemizar con su santidad, ha afirmado que es compatible el respeto a los derechos humanos con el establecimiento de una frontera segura y una migración ordenada. Que son un elemento disuasorio, que las concertinas no las puso el gobierno del Partido Popular, que las puso un gobierno socialista,
que creo que hay que atender a esa seguridad y a ese control de la inmigración. Las fronteras tienen que ser seguras, tienen que estar respetadas, la inmigración tiene que ser ordenada, vinculada a un puesto de trabajo regular y legal. Esto es lo que yo pienso. Evidentemente, el Papa, por lo que significa, tiene que tener esa componente humanitaria de defensa y de compromiso con los derechos humanos, de la cual yo también participo. El plazo para presentar la declaración de renta de 2018 comienza este martes 2 de abril y durará hasta el 1 de julio. Los ciudadanos que residan en Ceuta y Melilla necesitarán prestar especial atención a la hora de presentarla a través de Internet, puesto que Renta Web no incluye de forma automática el importe de la deducción por rentas obtenidas en las dos zonas. Por ello, la agencia tributaria ha creado un vídeo con instrucciones para incluirlo. Vamos a verlo. En Renta Web no figura incluido automáticamente el importe de la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. Por este motivo, aquellos contribuyentes que tuvieran derecho a la deducción deberán modificar el borrador manualmente. Solo podrá incluir todos los rendimientos si tiene residencia continuada en Ceuta o Melilla, durante más de 3 años. En caso contrario, algunos de esos rendimientos podrían estar excluidos del beneficio fiscal. En primer lugar, verifique y acepte los datos de la pantalla, datos identificativos. Seleccione el idioma con el que desea visualizar el borrador declaración. Pulse Aceptar, después de verificar o modificar los datos necesarios. Al aceptar la ventana de datos identificativos, se informará de la posibilidad de darse de alta en ese momento en avisos personalizados mediante SMS y correo electrónico. Si no tiene que aportar información adicional para trasladar datos fiscales, accederá directamente al resumen de resultados. Consulte la nota informativa, donde se advierte de que no se ha incorporado la deducción por rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla. Localice el apartado Deducciones Generales y haga clic en el enlace numérico junto a la casilla por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla, parte estatal. La aplicación le llevará directamente a la ventana de deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla. Para acceder a la ventana de introducción de datos, pulse el icono del lápiz junto a la casilla 727. Si tiene residencia continuada en Ceuta o Melilla, por más de 3 años, marque la casilla que le corresponda del apartado A. Para el resto de casos, introduzca en cada casilla el importe correspondiente. En este tutorial, incluiremos en la primera casilla de rendimientos netos reducidos que dan derecho a aplicar la deducción del apartado B el importe que figura en la casilla 25 de la sección Rendimientos del trabajo. Si los cambios se han guardado correctamente, el importe de la deducción figurará en las casillas 560 y 561. Para seguir trabajando con su declaración, puede usar los comandos con flechas para navegar entre las páginas. O desde la opción Apartados, acceder a las distintas secciones de la declaración. Para comprobar el resultado de la declaración tras los cambios, acceda a Resumen de declaraciones. La deducción aplicada, parte estatal y parte autonómica, aparecerá reflejada en el resumen de resultados. Haga clic en Guardar, para guardar los cambios. Si no necesita realizar más modificaciones, desde esta ventana podrá presentar la declaración. Pulse Presentar declaración. Desde hoy, los cuidadores de familiares en situación de dependencia pueden volver a cotizar a la Seguridad Social. Los impresos pueden recogerse en la sede física de esta entidad o en su dirección web. Este lunes entra en vigor la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social para todos aquellos ciudadanos en el entorno familiar de personas en situación de dependencia y que tienen reconocida una prestación económica de cuidado dentro de dicho entorno familiar.
Es previsible que la entrada en vigor de la norma incremente el número de consultas a las administraciones públicas con competencias en la materia para suscribir o modificar el convenio especial de cuidados no profesionales de las personas en situación de dependencia. La documentación a presentar es el formulario TA 0040, así como la resolución de la prestación económica de dependencia, el DNI de la persona dependiente y el DNI del cuidador. La tramitación, además de poder efectuarse por los medios convencionales, puede realizarse a través del registro de la sede electrónica de la Seguridad Social. La reducción de las tasas aeroportuarias, aprobada por el Consejo de Ministros, que permitirá a los helicópteros pagar una tasa acorde a las condiciones del aparato y no el equivalente al pago efectuado por los aviones, permitirá a la compañía Elity ahorrarse unos 140.000 euros al año, reducción que no se verá reflejada en el precio del billete. El consejero delegado de Elity, Antonio Barranco, ha mostrado su satisfacción por la rebaja de las tasas aeroportuarias aprobadas por el Consejo de Ministros, una reducción que supondrá un ahorro anual aproximado a la empresa de helicópteros de 140.000 euros. Esta modificación lo que hace es que para los vuelos regulares de helicóptero que tengan salida desde los helipuertos de Ceuta y de Algeciras, no se paga mínimo de aterrizaje. En nuestro caso, el importante era en Málaga, que teníamos un mínimo de aterrizaje que nos equiparaba a un avión. Si lo divides por pasajeros, pues claro, nosotros pagábamos más del triple que paga un pasajero normal y corriente. Con la nueva medida se eliminan los importes mínimos aplicables sobre las tarifas de aterrizaje y tránsito de aeródromo en todos los aeropuertos de la red de AENA para los helicópteros que operen de forma regular, reduciendo de forma apreciable el coste soportado por estos servicios por el uso de las instalaciones. Esta reducción no se verá reflejada en el precio del billete. Esa tasa además no es repercutible en el billete, o sea, se la paga la compañía aparte. Ese mínimo ya se ha quitado, entonces a partir de la publicación, que fue el mismo sábado, Elity ya pagará en el aterrizaje por el peso real de la aeronave. O sea, concretamente pasamos de pagar 140 y tantos euros por cada toma en Málaga, pasamos a pagar 64 euros. En este logro, Barranco agradece el interés y el apoyo mostrado por los alcaldes de Algeciras y Ceuta, el Andaluce y Vivas, así como la gestión realizada desde delegación del Gobierno. La Policía Nacional sigue investigando el tiroteo que se producía en la madrugada de este domingo en la barriada de Benítez. Un individuo disparó en varias ocasiones contra la cristalera de un local en cuyo interior se encontraban varias personas. No hubo daños personales. Se ha tomado declaración a varios testigos para tratar de determinar las circunstancias que rodean a este suceso y de identificar al autor de los disparos. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la resolución en virtud de la cual los interesados que cumplan los requisitos pueden optar a la plaza de director provincial del Instituto Social de la Marina. El BOE ha publicado la resolución por la que se convoca, entre otros, la provisión de un puesto de trabajo por el sistema de libre designación para la plaza de director provincial del Instituto Social de la Marina. El puesto de trabajo que se convoca podrá ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño del mismo. Los interesados dirigirán sus solicitudes al señor subsecretario de Trabajo, de Migraciones y Seguridad Social. Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde este martes. Además de los datos personales y número de registro de personal, los aspirantes acompañarán su currículum vitae junto a la solicitud. El presidente de la ciudad, la delegada del Gobierno y el comandante general han asistido esta tarde a la inauguración de la exposición que la Asociación de los Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil ha instalado en la planta baja del Auditorio del Rebellín para conmemorar el 175 aniversario de la creación de la Benemérita. La muestra se divide en tres partes. La primera es a base de láminas con la evolución del vestuario. La segunda alude a la presencia de la Guardia Civil en Ceuta desde hace 100 años. Y la tercera a los 70 años de la creación de la Asociación de Antiguos Miembros del Colegio de la Guardia Civil. Hemos querido hacer una exposición fotográfica dividiéndola en tres apartados, ¿no? Por un lado empezamos con la evolución histórica de la Guardia Civil desde su creación, que la creó el Duque de Ahumada, y una evolución durante todos estos años. Pues empezamos con distintas uniformidades, pasamos por las fotografías en blanco y negro sobre
varios apartados, que está, por ejemplo, Cuba, está Guinea y prácticamente hasta la fecha actual. El presidente de la asociación, Alfonso Vega, ha explicado a las autoridades la creación de la Guardia Civil por el duque de Ahumada y que el general Narváez llevó a cabo basándose en la Gendarmería francesa en cuanto a estructura militar y criterio de uniforme. Luego tenemos otro apartado que también coincide con el centenario de la presencia de la Guardia Civil en Ceuta, por eso hemos querido dedicar un pequeño apartado para fotografías de Ceuta concretamente, son hechas aquí con su evolución histórica también. Y por último, pues terminamos con el último apartado, que es el apartado de la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil. En este momento da la coincidencia de que se celebran 3 efemérides relacionadas con la Guardia Civil. La semana pasada nos enteramos que había 4. Bueno, empezamos con el 175 aniversario de la creación de la Guardia Civil por el duque de Ahumada, que fue refrendada en la época de Isabel II, que estaba reinando en España. Luego pasamos con el 28 de marzo, que se creó hace 100 años, la Guardia Civil en Ceuta, la presencia de la Guardia Civil en Ceuta, y los 70 años que te he comentado de la asociación nuestra a nivel nacional, ¿no? Pero precisamente hoy, día 1 de abril, también se cumplen los 166 años de la creación del Colegio de Guardias Jóvenes. El director provincial de Educación y FP, Javier Martínez, ha recibido a los componentes del equipo de Ceuta que ha competido en el Campeonato Nacional de Skills celebrado en Madrid. Entre ellos, Ibrahim Abdeselam del Instituto Siete Colinas, medalla de bronce en la modalidad de calefacción y fontanería, bajo la dirección del profesor Ramón Rodríguez. Desde 1967, el 2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, el Consejo Internacional por los Libros para los Jóvenes promueve la celebración del Día Internacional del Libro Infantil con el fin de promocionar los buenos libros infantiles y juveniles y la lectura entre los más jóvenes. En Ceuta, la Biblioteca Pública ha organizado una serie de actividades, entre ellas una exposición de libros infantiles en la planta baja y por la tarde un teatro infantil en la sala de usos múltiples. Bibliotecas, librerías y otras entidades celebran habitualmente el Día Internacional del Libro Infantil mediante la organización de exposiciones, encuentros con escritores e ilustradores, presentaciones de libros, sesiones de libroforum y actividades de animación a la lectura. Se anima principalmente a las librerías y bibliotecas para que organicen actos en torno a la figura de Andersen. Desde 1967, el 2 de abril, la Organización Internacional para el Libro Juvenil celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen. En esta fecha se busca promocionar los buenos libros infantiles y juveniles y la lectura entre los más jóvenes. La Biblioteca Pública ha previsto para la jornada de mañana una serie de actividades, entre ellas una exposición de libros infantiles de principios del siglo XX y del XXI en la planta baja, así como un teatro infantil a las 6 de la tarde en la sala de usos múltiples. Y como cada lunes, la información deportiva se la ofreceremos esta noche tras la segunda edición de Noticias Ceuta en nuestro programa Club Deportivo, en el que Javier Navas tendrá como invitados al jugador de la Agrupación Deportiva Ceuta, Harit Kerkic, y al presidente del Hércules de Fútbol Sala Femenino, Rafael Peña, junto a las jugadoras paraguayas del mismo equipo. El Ceuta consiguió ayer en Lucena un triunfo incontestable por 0-4 que le ha permitido escalar hasta el tercer puesto de la clasificación. Gran victoria de la Agrupación Deportiva Ceuta en el campo del Ciudad de Lucena por 0-4, que no solo permite a los blancos mantenerse en los puestos de playoff de ascenso, sino que escalan hasta la tercera posición tras el inesperado pinchazo del Betis Deportivo en el campo del Guadalcacín, que ya estaba descendido. En Lucena, el Ceuta consiguió un incontestable triunfo en un partido en el que los de Juan Ramón Martín se mostraron muy serios y eficaces ante un rival que estaba pletórico tras haber ganado 6 de sus últimos 7 partidos, los dos más recientes ante rivales como el Algeciras y el Córdoba B. Juan Ramón introdujo varios cambios en su once tras el tropiezo ante el Gerena. Entraron Fermín, Jaime, Víctor, Borja y Miguel García y salieron Iván, Segura, Williams, David Castro y Johnny. La primera parte estuvo marcada por el tempranero gol de Prieto en el minuto 2. El delantero Caballa exhibió su pegada desde el punto de penalti a pase de Dani Guerrero.
Los de Juan Ramón Martín se refugiaron en su campo y cedieron la iniciativa al Ciudad de Lucena, que tuvo la posesión y generó varias ocasiones desbaratadas por Fermín. El equipo aracelitano siguió apretando para empatar, pero Mario se encontró de nuevo con Fermín, que evitó el gol. El Ceuta se sacudió la presión asfixiante de los locales y Polaco y Dani Guerrero buscaron la portería de Molero. Con el 1-0 y el Ciudad de Lucena insistiendo, se acabó la primera mitad. La segunda comenzó con los lucentinos reclamando un penalti de Khalid sobre Iván Henares. Los locales pidieron poco después otro penalti por mano del propio Khalid. Prieto volvió a aparecer en el minuto 59 para recoger el rechace de Molero tras el cabezazo de Jaime y lograr el 0-2, su 14º gol en la Liga esta temporada. El segundo tanto dejó tocados a los locales, que arriesgaron y terminaron sufriendo un castigo más duro. El Ceuta sentenció el partido en el minuto 71 tras una galopada de Khalid por la izquierda, cuyo centro lo envió Willy al fondo de la portería. El Ciudad lo intentó y acarició el 1-3 con un disparo de Marwan al larguero. Pero el que llegó fue el 0-4 con un cabezazo de Jaime tras el córner botado por Borja en el minuto 87. El Ceuta exhibió en Lucena una gran pegada y consiguió 3 puntos de oro que calman los ánimos tras el pinchazo ante el Gerena y mantienen a los de Juan Ramón dependiendo de sí mismos para seguir en la zona de playoff en las 6 jornadas que restan. Es tiempo de conocer las previsiones meteorológicas para los próximos días. Nubes altas para el martes, evolucionando a poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 17 grados de máxima y 13 de mínima. Viento flojo variable, finalizando la jornada a componente noroeste. Poco nuboso para el miércoles, con tendencia a despejado. Suben ligeramente las temperaturas, 19 de máxima y 14 de mínima. Viento moderado de poniente. La farmacia de guardia en el turno de noche es Pulla, en la avenida Teniente Coronel Gautier 12. Y en el sorteo de hoy de la Cruz Roja, el número premiado ha sido el 598. Ha sido lo más destacado de la actualidad informativa en este primer día de abril. Llega ahora Javier Navas con el repaso a la jornada polideportiva del fin de semana y sus protagonistas en Club Deportivo. Hasta mañana, buenas noches.